Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho, espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Voz Andina Internacional. Buenos días, amigos, amigas. Estamos nuevamente aquí en su radio favorita, Radio Voz Andina Internacional, en nuestro programa Hablemos en Derecho. Yo soy Sebastián Pálido, asistente del área académica, y estamos el día de hoy con ya un invitado recurrente de este programa, el docente Ramiro Ávila Santamaría, que además es coordinador de la maestría en Derechos de Naturaleza y Justicia Intercultural. Y vamos a hablar el día de hoy sobre, la eutanasia o el derecho a la muerte digna. Ramiro es además patrocinador del caso de Paola Roldán. ¿Cómo estás, Ramiro? Buenos días. Buenos días, Sebastián. También quiero dar un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Para mí es un honor enorme estar en esta casa que espero que ustedes sientan también como su casa. Y acá les esperamos para la maestría de Derechos de Naturaleza. Ramiro, ¿qué tal? ¿Nos puedes explicar un poco, a breves rasgos, cuál es el caso actualmente que está en la Corte Constitucional? Primero quisiera contarte de Paola y después contarte cuál es el problema jurídico. Entonces, Paola es una mujer de 42 años que hace más o menos 3 años, desde el año 2020 en agosto, le dio una enfermedad rarísima que se llama ELA, que son las siglas de esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad que hace que las neuronas de tu cerebro se desconecten con tu cuerpo. Como lo que tenía Stephen Hawking. Como el que tenía Stephen Hawking. Él tenía esclerosis, pero es diferente a la que tiene Paola. Porque él tenía esclerosis múltiple. Sí, y hay un montón de esclerosis. Una de las enfermedades menos estudiadas, menos investigadas y menos comprendidas. Y por supuesto, no hay medicamentos, medicina ni tratamiento. Es la esclerosis. Esta es una de esas, amiotrófica lateral. Y entonces, esta lo que consiste es que poco a poco y progresivamente, sin parar, tu cuerpo deja de funcionar. Entonces, ella comenzó, por ejemplo, la primera vez que tuvo el primer síntoma, estaba haciendo yoga. Era profesora de yoga y le dejó, y digamos, haciendo una de las posiciones, le dejó de funcionar el brazo. Después le dejó de funcionar el brazo en cosas básicas como sostener vasos, la teta de su hijo, el coche, y así progresivamente hasta que hace un año más o menos ella ya no puede movilizarse en absoluto. Actualmente ella no mueve ningún músculo del cuerpo, está absolutamente postrada, tiene una discapacidad del 95% y mueve los ojos, la boca y las expresiones faciales. Algún rato eso también le va a dejar de funcionar. Tiene una mirada profunda, tiene una inteligencia absolutamente clara, es una mujer que te puede cuestionar, es una mujer que ya ha pensado mucho sobre lo que le está pasando, sobre lo que es la vida, sobre lo que es la muerte, sobre lo que es la familia, sobre lo que es el cosmos, la espiritualidad y todo lo que te puedes imaginar. Es una mujer que está coqueteando con la muerte, puede morir en cualquier momento, porque además es muy vulnerable. Ella vive con un respirador, sus músculos de los pulmones ya no le funcionan, y entonces depende de una máquina. Entonces tú imagínate que en estos cortes de luz, cosas de estas, alguien que se tropiece con su aparato respiratorio, una neumonía, una bacteria que le entre por esta cuestión artificial, atorarse, ya le funciona no de forma adecuada los músculos de la glutición, que se llama, y todo esto puede pasar, es muy, muy, muy vulnerable. ¿Y dónde está ahorita? Ella está en su casa. Es una casa, una sala que es adecuada está en una cama de hospital. Tiene 3 enfermeras y tiene 24 horas, tiene que tener atención. Entonces, cosas son muy básicas, Sebastián. Tú que te metes los dedos en la nariz. Claro. Imagínate como lo todos. No sé, yo no. O sea, yo me lavo la cara en la ducha, no, también como todos. Pero imagínate lo que sería, solo imagínate de tener un moco en tu nariz y no poder sacarte. Claro, porque de seguro sí tiene sensibilidad. O sea... Pero es hipersensibilidad. Entonces, por ejemplo, las costuras de tu... Esto, por ejemplo, a ella le dejaría huella en el cuerpo. Estoy señalando una costura del Sebas. Sí, una costura esto le dejaría huella en el cuerpo. Soportar el peso, el amortiguarse. Tú que eres joven, ¿te amortiguas la pierna a veces? Sí.
Claro. Yo todo que el soy tiempo. viejo me amortiguo cada segundo, entonces tengo que estar moviendo las piernas. Sí, o sea, en general estás así, a veces Y- te amortiguas. Te amortiguas. Imagínate la Paola, hermano. Se amortigua, vive amortiguada. Entonces necesita que haya gente que le mueva el brazo. ¿Y que le cómo mueva comunica, por ejemplo? Porque habla perfecto. Ah, sí, habla bien. Entonces Ah, el ya. respirador está en su nariz, entonces suena media gangosita, pero habla perfecto. Ya, como me Además, decías que tal vez pierda incluso la sensibilidad de los ojos y todo, pensé que no podía los hablar. ojos es perfecto, hermano. Si te mira, te va a hacer una inquisición solo con la mirada. Tiene mirada profunda. De esas miradas que solo personas que son muy espirituales, y creo que esa espiritualidad va cuando llegas a lo profundo de lo que es existir, vivir y morir. Entonces, esa mirada de la Paola es una mirada muy, muy, muy profunda. Te dice mucho. Y algún rato, y ahorita tiene mucha chispa. Porque le gusta Sí. comunicarse con la gente, le gusta hablar con su hijo, le gusta comunicarse con su marido, con su padre, con su madre. Digamos, es una persona que aprovecha esta habilidad que todavía le da la vida de poder comunicarse con el mundo. Pero imagínate qué sería de cuando ella ya deje de hablar y que no pueda decir, oye, ¿puedes sacarme la cera del oído? O muéveme esta lagaña. O que te pique un mosco, ñaño. O una pulga. Sí, o cualquier cosa. Cualquier cosa y no Mínimo. puedas rascarte y no puedas decir, por Dios, es el dedo gordo. Claro, bien Dime o no difícil. que es tortura eso. No, porque le están dando la tortura, yo lo veo a la tortura como... Puta madre, es el típico de formación de abogado. Pero Malos no, trato pero- humano y degradante. Pero tiene que estar involucrado el Estado, Y, tendría por que ejemplo, estar... ahí no comparto contigo. Porque la constitución ecuatoriana, el estándar... Pero, o sea, si tú es un delito, habría que culparle a alguien. O sea, Pero no se trata de delito, se trata de violación de derechos, Sebas. Aquí ya, el pero COIP no- habría que culparle a alguien, en todo caso. O sea, yo lo veo así. Si es tortura, si es que hay un trato mal diferente, hay un culpable. Ya, por ejemplo, aquí yo discrepo contigo porque yo sí creo que puede haber un trato humano degradante producido por omisión de cosas, que en este caso es no tener la atención necesaria. Y hay un punto en donde como no puedes reclamar la atención, no se puede leer la mente de la Paola, ni tampoco la sensibilidad, y el tener estos sentimientos para mí, puede considerarse que es un trato inhumano, cruel y degradante. Esto lo ha dicho la jurisprudencia peruana y la colombiana también, por si Ya. acaso. Y además yo te digo, porque aquí en Ecuador, en la Constitución, tenemos esta cosa que se llama el efecto horizontal. No solamente es el concepto de tortura provocada porque hay un oficial del Estado que te golpea y no sé qué, también puede ser un trato inhumano, degradante, cuando, por ejemplo, estás en la cárcel y no te dan toallas sanitarias, o estás en el estado en que está Paola y no puedes satisfacer necesidades o biológicas que son básicas. Pero digamos, respeto tu concepción tradicional del derecho. Sí, es que eso es más o menos. Sí, porque sí, si sí, me sí. dicen tortura... Yo no te digo que apliques la Convención contra la Tortura, hermano, pero en Ecuador se establece una norma de la integridad física de que en Ecuador está prohibida la tortura, los tratos inhumanos, crueles y degradantes. El no tener una atención básica para mí en una Pero consti- tiene 3 de enfermera. ya, porque O sea, tiene eso- plata la señora, pero eso- imagínate, eso no es eso es pero actuación. yo lo que te digo es cuando no puedas hablar. La enfermera no te puede leer la mente y saber cuándo te está picando el dedo Claro, izquierdo. ahí va a ser complicado. Si es que sigue... ¿Puedes creer si es que sigue eso pasando. sea una situación de indignidad, de trato, de una situación de vivir algo O cruel? sea, si ella no lo quiere vivir y se le obliga, Sí. pero si lo quiere vivir. si lo O quiero sea, vivir, si está bien. dice yo, Ah, no, por supuesto, ese es claro, el eso, derecho. eso sería otra cosa. Ese es el ejercicio de un derecho. Tú puedes saber hasta dónde ejerces y hasta dónde no. Esto va con casi todos los derechos que tenemos en la Constitución. Ok, esta es la Paola. Esa es la Ya. situación de la Paola. Muy bien. Ahora el problema jurídico. El problema jurídico es este. El problema jurídico es que como ella no puede moverse, entonces ella no podría decidir voluntariamente cuándo morir y propiciarse la muerte, que eso se llama suicidio. Claro, porque Sí. el común de los mortales... La Pod- gente que se suicida, podría. digamos, es alguien que considera que no es soportable la vida. Y no sé qué además cosas. pasa todos los días, ¿no? O sea, Pasa que- todos los días y esto es ajeno. Pero esto no es suicidio, ¿no? Esto no es Ya, esto suicidio. no es Esto, suicidio. esto tiene que ver, la diferencia con suicidio. Suicidio es cuando yo mismo voy, o sea, yo compro Tú un arma... no te mueres. Y el suicidio asistido también es cuando tú pides a alguien que te ayude a matarte. Ya, Ya, muy bien. Esto no es suicidio asistido ni tampoco es suicidio. Ya, listo. Porque hay unas condiciones y requisitos que son importantes para la eutanasia. Y te voy a decir cuáles son los requisitos, que es lo que estamos pidiendo que la Corte reconozca. El un requisito es que tiene que haber
una certificación médica de que estás padeciendo, viviendo una enfermedad que te provoca dolores profundos, graves, físicos o emocionales. Esto pasa con enfermedades catastróficas como el cáncer o enfermedades como la que sufre Paola ahorita, y también puede pasarte como con lesiones graves como, no sé si viste tú la película Mar Adentro. Sí, de Bardem. De Bardem, Muy muy buena. bien, Bardem, de Almenábar, sí, es muy buena. Es del caso que abre la discusión y el debate en España. Él, por ejemplo, él tenía una lesión porque, te acordarás que se clavó en la playa y se rompió la cervical y digamos, no había conexión entre su cerebro y el cuerpo, pero el cuerpo funcionaba biológicamente muy bien. Claro, A diferencia de la Paola. parte voluntaria, eso no funciona. No funciona. Entonces, Pero la por ejemplo, parte esa es una motriz. lesión grave. No es una enfermedad grave, pero es una lesión grave. Entonces, primer requisito, enfermedad grave o lesión grave. Segundo, ¿Y que debe ser incurable o no? no necesariamente. No necesariamente. Esto ya pasó en Colombia. Recién en Colombia acaba de morir una persona que no estaba en fase terminal. Pero podría ser. Pero, no, por ejemplo, la de la situación de Bardem y esta situación de parálisis corporal, digamos, es incurable. Pero podría pasar que esté en una situación donde puede ser que te cures, puede ser que no, como cuando aceptas o no una quimioterapia. Ya, claro. Y dices, puta, puede ser, el médico te dice, 50% puede sobrevivir, 50% no. Y él dice, no me someto a la quimio, porque el dolor que me provoca la quimio ya no le aguanto, doctor. Esto podría pasar. Y el dinero también, ¿no? Ese es un que buen es- punto. Claro. Quizás la Paola, si no fuera porque tiene una familia que es ciertamente acomodada, posiblemente, si fuera pobre, Paola hubiera muerto ya hace más de un año. Claro. Necesito 3 enfermeras. Y necesitas una máquina recontra, pucha, súper de última tecnología para darte respiración Claro. todo el tiempo, hermano, 24 horas al día. Yo qué sé. Pero entonces el primer requisito es ese. Ya, esa sería certificación médica, ¿verdad? Certificación médica de una enfermedad grave e incurable. Dos, que tengas graves padecimientos o sufrimientos físicos o emocionales. Esto es importante y la Paola pone mucho énfasis en lo emocional, no solo en lo físico, porque lo emocional puede ser tormentoso, como por ejemplo no poder decir te amo. O no poder, a ella le ha pasado cosas como ver que su hijo, que tiene 3 años, está a punto de caerse y no poder moverse. Y no poder auxiliarle. Eso para ella es una angustia, hermano, que es horroroso. En la película de Bardem, en Mar Adentro, no sé si te acuerdas, hay una escena muy linda, porque la abogada tenía esclerosis de Bardem. Y rueda las gradas. Y Bardem oía el grito, Claro, el sí, llanto, sí, la sí, rodada de grados y no podía hacer nada. Y solo veías la mirada que él decía, mierda, esta angustia, por ejemplo, es dolor emocional. Que la Paola la ha sentido varias veces. Claro, sí. Debe ser horrible. El tercer requisito, hermano, muy importante, es consentimiento libre e informado para someterse a un procedimiento médico. Paola, como digamos, como está tan consciente de lo que vive, la situación, ella ya hizo una declaración de voluntad por si pierde el habla. Pero digamos, si Ya. tú lees el libro, los documentos que hemos presentado a la Corte Constitucional, es clarísimo que ella cumple con el requisito. Y además, hay un peritaje de un profesor de esta universidad también que se llama Carlos Reyes, súper técnico, que trabaja en el programa andino de derechos humanos. sí. Ya. Pucha, hizo un peritaje, hermano, que a mí me dejó loco porque se buscó todos los protocolos que existen para hacer examen psicológico y saber cuándo hay voluntad, y le aplica a la Paola y luego hace una declaración juramentada interesante, y él sostiene que la Paola tiene todas sus capacidades mentales para dar su consentimiento. Y el último requisito es que el procedimiento lo practique personal médico. Ya. Y con estos 4, digamos, salen todas estas objeciones que he oído últimamente en los medios de que se van a suicidar las personas porque pelean con la novia, ñaño. No se trata de eso. O sea, no sería... No se eso, trata de fomentar la eso, muerte por ni el ejemplo, suicidio. ya no pasaría la certificación médica. No, pues no pasa. A no ser que sea una mega depresión, tal vez. Una mega Ya. depresión Una podría ser. ultra depresión Una incurable. ultradepresión incurable podría Sí, eso ser. podría ser. Sí. Pero esta de que tienes una tristeza porque pucha, se separaron tus papás, te pelea tu novio, tu novia, no, te despidieron del trabajo, Claro, eso... te diagnosticaron con una enfermedad dura. Pero no. bueno, ahí te puedes botar por el puente.
Claro, te puedes suicidar. Muy bien, o muy sea, bien. o a la mayoría de personas. Oye, pero ahorita que mencionas el suicidio, porque además de esto es importante hacer la metáfora, el suicidio no tiene ninguna consecuencia jurídica en Ecuador. Creo que en tiempos era como, porque creo que sí había, era delito. No es. En algún momento, o sea, no digo ahora. No, nunca ha sido. La tentativa de suicidio no. O sea, si sobrevives al suicidio, digamos. ¿Y sabes cuál es la lógica que está atrás de esto? Es que tú tienes control sobre tu cuerpo y estás ejerciendo tu derecho a la vida o muerte. Por eso no hay consecuencia jurídica. La asistencia al suicidio sí. En casi todos los países que tienen este tipo penal es una atenuante. Pero acá en Ecuador, y vamos ya al problema jurídico, acá en Ecuador no está regulada la muerte por piedad. Y entonces hay que entender que si un médico introduce una sustancia para provocar la muerte o la desconexión del aparato de Paola, en introducir esa sustancia le hace a él, entra inmediatamente en el tipo penal de homicidio, que Sí, es porque el que es provoque la muerte. Sin la asistencia del médico, Paola no muere. Con la asistencia del médico, Paola muere. Luego, el médico, como no está regulado, es reo de homicidio. Y la pena es de 7 a 13 años. Entonces la pregunta es, ¿puede una persona que da asistencia humanitaria a una persona que creemos que tiene que ejercer su derecho a la muerte digna ser reo de homicidio? Si la respuesta es no, la Corte Constitucional tiene que declarar una interpretación conforme para establecer una excepción más al delito de homicidio. Si la respuesta es sí, entonces tiene que decir que si la respuesta es que es homicidio, entonces se prohíbe la eutanasia, digamos que ahorita está prohibida. O sea, pero habría que seguir este proceso y ¿ante quién? Ante el MSP, ante el Ministerio de Salud Pública. Claro, entonces ahí no hay que inventarse el agua tibia. Colombia tiene esto desde el año 2015 Ya. y hay un protocolo que sigues ahí. Ahí tiene que haber allá hay un comité ético que te revisa los papeles, que aquí sería revisar todo lo que hemos presentado a la Corte Constitucional, mirar como un checklist. Tiene el primer requisito de que es una enfermedad terminal grave, no sé qué, sí. Segundo, produce dolores graves, muy bien. Es consentimiento Ya. libre informado, que normalmente se va a hacer hasta el notario, sí, cumple el requisito. Cuarto y último, el Ministerio de Salud hace el protocolo de eutanasia. Y ahí hay un montón de cosas técnicas de cómo hacerlo, dónde hacerlo. Claro, cuándo ya hacerlo. sería ya. Ya es una cuestión médica que ni me preguntes, hermano, pero esto en Colombia ya hay más de 300 casos que se han practicado protocolos de eutanasia. Y hay casos famosos en la historia. El último es de Carlos Montaner, no sé si leíste esa carta. No, la verdad no. Él hace una carta agradeciendo al sistema de salud española y agradeciendo que él puede practicar eso porque ya no soporta su vida y, digamos, murió en el último momento. Y esto es lo que estamos pidiendo por Paola. Entonces, yo supongo y espero que el camino se vea como allanado si uno mira las experiencias de Perú, que ya tiene la eutanasia aprobada, o la de Colombia, que tiene, digamos, un procedimiento muchísimo más probado, reformado y todas estas cosas. Claro. Bueno, eso sería en general, ¿verdad? En general. Sí. Sí. Y bueno, tal vez, a mí se me ocurren algunas cosas, ¿no? Primero dale. que, si es pobre, solo te mueres. Puta, el pobre es jodido. Pobre es jodido. A mí me parece, por ejemplo, cuando estás en situación de pobreza y cuando no tienes la atención que afortunadamente tiene Paola, supongo que morir por negligencia es muy fácil. Sí. Sí, o sea, si no tienes una enfermera y te desconectaste por un accidente, Claro. pucha, chao. Fíjate, Paola ha tenido además una cantidad enorme de practicar todas las posibilidades que tienes, médicas, hasta, como ella dice, mágicas, para intentar sanarse. O sea, si eres pobre, ñaño, ¿cuánto cuesta un examen de esto? O sea, ella fue diagnosticada en los Estados Unidos. Aquí en Ecuador, fíjate que ni siquiera sabían qué diablos estaba pasando, por lo novedoso que era la cosa. Claro, es que esclerosis hay poquitos casos. Hay poquísimos. Pero además es increíble, porque ahora, no sé si estás siguiendo el caso en redes sociales, pero yo, por ejemplo, no veo mis posts porque a mí me insultan como... Ya. Ya, pero por ejemplo, lees los de la Paola. En los de la Paola es increíble cómo tienes casos de personas que te dicen, yo también tengo ELA, yo no me he atrevido a decir lo que usted está diciendo, ojalá que usted triunfe porque yo tampoco quiero llegar hasta el final. Hay otra persona que dice, mi marido estaba con ELA, fue terrible, y dice,
es un acto de amor el hacer morir, porque puede ser considerado cruel el dejar vivir hasta el último. Cosas de estas que a ti te dices, Dios mío, el caso de la Paola no es el único. Y claro, así hay 30 en Colombia, ¿no es cierto? O 300. 300. El último más famoso es de esta señora que se llama Marta Sepúlveda. Porque fíjate, Marta Sepúlveda tiene ELA, pero hasta el caso de Marta Sepúlveda, en Colombia se exigía que exista enfermedad terminal. O sea, que estés en fase terminal. Y Marta Sepúlveda tenía ELA igual que la Paola, pero podía caminar. Pero luego ya no. O sea, no, ella no quería estar postrada como Paola. No quería. Y la corte, el comité ético de ahí médico le dice, esto no es enfermedad terminal. Y ella dice, por Dios, pero estoy sufriendo. Y hace una demanda a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional quita el requisito de enfermedad terminal. Pero deja a los demás. Deja el sufrimiento. Los que te enumeré hace un rato son tomados de Colombia. Y deja a todos los demás, y Marta Sepúlveda muere antes de llegar a una fase terminal, antes de estar postrada siquiera, y murió en enero del 2022. Esto, digamos, es el mismísimo caso de Paola, y digamos, y otra cosa que te quiero decir, Sebas, porque aquí hay gente que cree que porque Paola está reclamando este derecho, se van a promover los suicidios, se van a promover, esta sociedad se va a desestructurar y va a ser casi como una sociedad de gente que quiere morir. No pasa eso. Cuando miras tú todos los países, como los Países Bajos, España, Suiza, muchos estados de Estados Unidos, Perú, Colombia, digamos, no es una causa de preocupación, sino que es más bien una cuestión de alivio de las personas. Es que es más para la gente que tiene dinero. Porque No, si no por Dios. tienes... O sea, yo creo eso. No, sí, no. porque si no tienes dinero, solo te mueres. O sea, te moriste. Ya, pero ahora No, puedes no escoger. debes hacer la certificación. Te moriste. Ya, pero ahora... Digamos, O sea, pero ese escenario es el peor, Sebas. La idea es que la muerte digna la tengan los pobres, los ricos y todos, y que el servicio de salud sea eficiente. Claro, esa es la idea. El servicio de salud, frente a personas que tienen estas dolencias tan graves, tiene 3 alternativas que no son excluyentes entre sí. La una es cuidados paliativos, la otra es cambiar el tipo de tratamiento médico, y la otra es la eutanasia. Las 3, digamos, podría escoger una persona que está con dolores graves. Estos 3 tiene que ser servicio público ecuatoriano, hermano, para que no pase estas cosas que me estás diciendo tú de que la gente pobre muera nomás por negligencia. La idea, O sea, se mueren. O sea, pero la idea del derecho que se está práctica. exigiendo es muerte digna. No muerte por negligencia, no muerte por ahogamiento, no muerte por causas que tienen que ver con el deterioro gravísimo de la enfermedad, sino porque tú decides que hasta aquí llegado nomás tu tolerancia al dolor. Claro, porque además en Colombia son como 40 millones. Debe morir más gente igual en accidentes de tránsito al día. Debe pasar. Que en eutanasias y todo esto Puede pasar. al año. Yo no te niego, es igual que lo del aborto, digamos. O sea, si no tienes plata, normalmente mueres de un procedimiento de aborto ilegal. O sea, la ilegalidad genera mercados no controlados por el Estado. Esto pasa con drogas, con armas, con el aborto, y con todas las cosas que están prohibidas. Por eso, para mí, la forma más eficiente de tener un control de salud pública es permitiendo el ejercicio de derechos. Y tú ves tal vez que, por ejemplo, la asamblea legisle este tema. Ojalá. Bueno, ahorita no hay asamblea, pero... Ojalá, porque sí me parece, esta discusión también hubo en redes sociales, que un constitucionalista posteó y dijo, por el principio democrático debería resolver la asamblea. Yo digo sí, como principio está bien. Yo en ese debate de dónde hay más posibilidad de liberación, de comprensión, sin duda es la asamblea, porque hay legitimidad democrática. Pero, por Dios, ¿cómo trató el aborto por violación la asamblea? Primero que fueron... Claro, y al final dicen hagan la ley. ¿A qué digo? No, perdón. No, al final le vetaron, fue terrible, porque lo que pasó en la asamblea, la Corte Constitucional dice el aborto legíslese en un año. Ya, en la legislación le fueron haciendo interpretación restrictiva a la demanda de la Corte. Fueron imponiendo más requisitos de los que estableció la Corte para el aborto por violación. Y finalmente el presidente acabó vetando, ñaño. O sea, anulando... ¿Veto total o veto? Veto total. Acabó anulando el derecho a las personas. Por eso la Corte hizo una medida cautelar diciendo que entonces se rige la sentencia. Y por lo tanto... se puede en este Ecuador se puede abortar cuando ha sido una persona violada.
Pero, digamos, ese caso para mí es ejemplificativo de la inoperancia y no control que tienes de un proceso político que ojalá, si es que fueran asambleístas que tienen esa misión, como dice la Constitución, de desarrollar derechos, no la tienen, hermano. Entonces aquí la vía más óptima, la vía donde hay garantía de que va a haber razonamiento, de que es más rápido, porque Paola no puede esperar, es la Corte Constitucional. Además, cuando tú miras en el derecho comparado, yo te diría que en el 90 de los casos que se reconoció la eutanasia ha sido por vías judiciales. Sí, es que los políticos están pensando en su tema. En su huevada, digan. Claro, en su tema. Es en su tema, no. Es su interés particular, ¿no? Y más no sé, pero en sus temas. Sí. Si yo voy y promuevo esto, me resta votos. No. Tendrías que conseguir iniciativa legislativa. Tendrías que conseguir alianzas con otros partidos. Mientras se nos muere la Paola sin Claro. ejercer su derecho a la muerte O sea, digna. lo ideal sería No hay que, por chance ejemplo, ahí. se resuelva este caso y luego la asamblea sí legisle. Puede ser, sí, porque hay cosas de detalle que podrían pasar. Sí. La Corte va a regular. Yo creo que, aprendiendo las lecciones comparadas, creo que puede hacer una regulación suficiente la Corte. No es lo óptimo que una Corte legisle, que establece patrones de carácter general, pero no está prohibido por la Constitución, Sebas. Esto hay que saberlo muy bien. No porque el Parlamento es una de las vías que puede ser más democráticas, no significa que la Corte no tenga esta competencia. La Corte tiene la competencia para hacer casos con carácter de general y obligatorio, como si fueran leyes, y por eso en el modelo constitucional que tenemos ahora, la jurisprudencia es una fuente tan importante como es la ley. Claro, bueno. ¿Algo más que nos quieras decir, Ramiro? Chuta, ¿ya cuánto tiempo tenemos? Ya se nos acabó. Tenemos un par minutos. No, solo decir que agradecer el apoyo que ha tenido el caso de Paola y también este debate que es súper sano. Oye, que una se- cosa que que se quería ha preguntarte, producido. ¿cierto? Y los médicos no han dicho nada. O sea, como gremio. Tenemos ahí tenemos dos opiniones médicas en el caso de Paola. Ya, pero en general con sobre la eutanasia no han dicho nada. con reconocimiento de firme rúbrica ante el notario. El uno es un neurólogo, el otro es un médico. Los dos, digamos, están apoyando y a favor de esto. Creo que deberían pronunciarse los médicos, sin duda alguna. Creo que tienen que pronunciarse las personas que tienen creencias cristianas, religiosas, católicas, porque de eso se trata, de que haya un debate. Y creo que la Corte debe atender esos argumentos a favor y en contra de la eutanasia para resolver. Profundamente creo que la demanda que hemos planteado con Farid Simon y con Pablo Encalada es una demanda que está bien sustentada en el derecho comparado, que tiene todas las evidencias fácticas, jurídicas, y que la Corte, si es que decide reconocer el derecho a la muerte digna, está aplicando la Constitución. En la Constitución, si tú te acuerdas, Sebastián, hay tres fuentes para esgrimir derechos. El uno es la Constitución, el otro son los instrumentos internacionales de derechos humanos, y el otro, fíjate esto, los demás derechos que se deriven de la necesidad y la dignidad de las personas. Paola tiene una necesidad y está sosteniendo que si no ejerce la muerte digna y muere de forma atroz, va a ser contrario a su dignidad. Así que está ahí, todas las fichas están en el tablero, y ojalá la Corte Constitucional tenga la sensibilidad y pueda responder a este reto que le ha planteado Paola. Yo creo que sí, porque además cuando tú miras para atrás, los fallos de la Corte Constitucional ha sido una Corte Constitucional que ha estado por los derechos más que por los miedos o los valores religiosos. Este es un caso más y esperamos que actúe en O sea, ¿tú crees que concordancia. por la religión se le impide? O sea, creo que una jueza ahí, seguramente por religión, va a votar en contra. Espero que Ya. sea una, sea dos tal vez, pero me parece que este es un derecho clarísimo. Y ojalá al menos salga con 7 de 9 votos. Ojalá, porque me parece que esto pasó ya en el aborto por violación. Me parece que los jueces que entraron, Alejandra Cárdenas, Joel Escudero, digamos, por las cosas que han escrito, son jueces súper garantistas, y yo entiendo que darán el valor del derecho mucho más importancia al miedo que... A lo otro que no me parece que un Estado laico es un argumento válido. Está bien que la gente crea que la vida es un don de Dios y que hay que sufrir como Dios, como Cristo sufrió una cosa. Está bien. La demanda de Paola no está diciendo que esas personas que crean eso mueran con eutanasia. Está bien. Como tampoco la demanda del aborto decía que abortes por obligación. Es un derecho.
O sea, si quieres. Si quieres, en un estado laico se admite la religión católica y hay que proteger, si alguien quiere vivir hasta la muerte, hay que proteger ese derecho, pero también la forma de entender la espiritualidad, la vida, la muerte de Paola, que también es un derecho. En un estado laico no se puede esgrimir razones religiosas como si fueran jurídicas. Entonces yo digo en la corte, si hay en la corte una jueza o juez que crea que la religión es importante, yo creo que eso tiene que despojarse de esas creencias y aplicar en el Estado laico conforme a los derechos. Me parece que eso es lo que tiene que pasar. Ya, o sea, yo lo que ¿Y creo... tú, Sebastián, crees o no en la eutanasia después de oír todas las huevas que estoy diciendo? Yo creo yo sí creo. Pero, o sea, yo creo que sí debería haber la opción. Es que alguien pueda coger, decidir, digo, ya, yo decido. O sea, si tú fueras juez, sí. Claro, sí. Bien, o sea, pero yo no, o sea, lo que no quisiera es que este sea el centro del debate. ¿Cuál? O sea, como que la eutanasia. Entonces, ¿cuál es el centro del debate? Mejorar en general la salud pública. Es que van de la mano, ñaño. Claro, o sea, yo quisiera que, o sea, lo ideal sería... Que te dé todo el contexto. Que todo el contexto. O sea, sí, porque sentido que tu preocupación es la pobreza y eso me parece... O sea, imagínate que te bien. digan, no hay seguridad, no hay hospitales, Sí, no hay carreteras, no sé qué. Tiene que ¿Cuál haber es tu empaquete. solución? Muérete, ñaño. Ay, Haz no, el procedimiento claro. y te mueres. Ya, pero eso... O sea, pero eso sería súper pero- reduccionista. Muy bien, y lo que estás diciendo también tiene que ver con el consentimiento libre informado, porque puede haber alguien que crea que se muera para heredar, por ejemplo. O sea, puede haber O muchas- para muchos librarte de vicios. este peso y esta carga. Está bien, yo creo que por eso es importante el consentimiento libre e informado. Y si alguien tiene una enfermedad catastrófica, es súper bueno si sale la sentencia de que ustedes hagan una declaración de voluntad anticipada ante notario, diciendo que en estas circunstancias ustedes quisieran acceder a la muerte digna. Yo, por ejemplo, no quisiera estar conectado, hermano. Claro, si me caigo no. de la bicicleta, me atropella, Dios no quiera. Incluso lo que dijiste, Paola, era instructora de yoga. O sea, de seguro Era- tenía una vida muy activa. No, hermano, cuando tú ves la vida, hay un libro que se llama Tisi Watisi, está saliendo la segunda edición porque la primera se agotó, y ahí ustedes pueden ver la vida de Paola y cuenta no solamente qué es lo que ella hacía, ustedes van a ver, era una exploradora, hermano, se recorrió a Asia. Bien. Sí, no, media hiposa, súper alternativa, pro naturaleza, además se alimentaba bien. Es la típica persona que tú dirías, esta persona no le puede pasar esto. Pero lo que le pasó a Paola te puede pasar a ti, hermano, y te puede O pasar sea, a le mí. puede pasar. Por eso, el derecho de Paola no es una lucha solo por sus derechos, sino que es una lucha por los derechos tuyos, míos y las personas que no queremos. Yo tengo un montón de pactos así de sangre de delito, ¿qué pasa si estoy desconectado? De gente que me diga, puta, me desconectas, hermano. Pero ahí tienes que hacer, tú mismo dices, hacer la declaración juramentaria. Yo sé, porque no está eutanasia, pero tengo Ya. gente que estaría arriesgada a desconectarme. Y a que le caiga el proceso penal. Claro, ese es un problema. Por eso esta lucha de ahora es súper importante. Es porque esa persona que me ofreció desconectarme no tenga ningún riesgo. Y esto es lo que está haciendo Paola. Por eso cuando tú ves no sé si viste el reportaje del País de España. No. En el titular acaba, ella dice, nunca he hecho cosas escondidas y ahora no lo voy a hacer. Y es esta cosa de, esto para ella es un acto de publicidad de algo que considera que es necesario para su vida. También es importante, ella viene de una familia súper católica, su padre es de comunión diaria, es una persona que tiene una forma de concebir la fe que es tremendamente respetable y admirable. Y por ejemplo, para Paola es importante que el Estado diga, padre, esto que estoy haciendo no es delito. Y también él ha consultado con sacerdotes y le han dicho que en el caso de Paola tampoco es pecado. Entonces él, digamos, está tranquilo con la conciencia. Oyeron, no se trata de que la gente pero la racista- religión es un tema ahí frecuente, ¿no? pero es frecuente porque en vivimos todo en un país judeocristiano. En todo el discurso. En todo el No hay discurso. que evadir el debate, yo te digo, Sebastián, no hay que evadir O el sea, debate. pero está incluso por parte de... Sí, de obvio, está en todo lado y no hay que evadir el debate. Yo lo único que digo es que hay que comprender lo laico. La persona que tiene esa convicción religiosa no puede imponer al que no la tiene, eso es el Estado laico. Claro. Si tú crees en Dios, en la muerte natural y que te vas al infierno, si es que o te quemas en la última oda en el juicio final, digamos, si eso crees, digamos, no hagas eutanasia, ñaño. No hagas porque el Ecuador protege tu derecho a tu concepción religiosa de la vida y la muerte. Pero si no tienes la concepción religiosa, no pidas que se imponga al otro que no lo cree.
Eso es el laicismo, Sebas. Eso es el laicismo. Bien. Bien. Esa entrevista. Ok, muchísimas gracias. De todas maneras, estamos aquí en la Universidad Andina. Si quieren seguir el debate, ya hemos de hacer acá algún debate público. Esperamos, si tienen preguntas, cosas de estas, si quieren información de Paola, quieren hacer un amicus, acá con el Sebas o conmigo, yo les puedo pasar la información que sea necesaria si quieren apoyar, si quieren criticar la causa también. Somos democráticos, deliberativos. Claro, sí. tolerantes. Ante todas las críticas. Así Y es. todas las recomendaciones también. Pero gracias, Sebas, por el espacio. Gracias a ti, Ramiro. Y muchas gracias a ustedes, nuestros radioescuchas. Les recordamos que el programa Hablemos en Derecho se emite los días martes a las 10 de la mañana. Fuimos Sebastián Palis y Ramiro Ávila aquí en Radio Voz Andina Internet. Un abrazo. Un a todos gusto, y a un todas. abrazo, hasta luego. Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho. Espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Radio Voz Andina Internacional. Hasta la próxima emisión.